Yo nací y viví casi toda mi vida en la ciudad. Sé cómo sobrevivir en ella. Es familiar, es conocida, pero no pertenecí ahí. Todo el tiempo intentaba escapar a la naturaleza, al menos por un ratito. Pensaba que tal vez si me voy a acampar más seguido, puedo llenar ese vacío. ¿Qué tal si lleno toda mi casa con plantas? O tal vez necesito un amigo peludo. Hoy es un día inusualmente cálido en enero, que aquí es mitad del invierno. Entonces pensé que sería buen día para llevarlos a Yaco y a ustedes a un lugar bien bonito que encontré. Vamos. Desde niña yo decía que quería vivir en el bosque, pero con el tiempo me di cuenta que no era tan fácil. Siempre estaban esas preguntas: ¿cómo le voy a hacer? ¿A dónde me voy? Y por supuesto, ¿de qué voy a vivir? Porque no es lo mismo visitar el bosque que vivir en el bosque. Como yo creo que ustedes ya se imaginan, al final tomé la gran decisión y me vine a vivir a una comunidad en el bosque. Me tomó mucho tiempo y mucho trabajo, pero desde que llegué supe que no había vuelta atrás. Me enamoré de estas montañas. La ciudad me es conocida y familiar, pero el bosque está lleno de vida. Aprender a vivir aquí no ha sido fácil. Antes, casi todo mi trabajo era mental, sentada frente a una computadora. Ahora tengo que hacer también trabajo físico, solamente para el día a día. Y aunque esto ha sido muy bueno para mi salud, la verdad es que no estaba acostumbrada. Y es que este trabajo se hace sin importar el clima. Aunque en mi comunidad hay luz eléctrica, hay muchas comodidades que aquí no tenemos, y antes las daba por hecho. No hay mucho acceso a internet o recepción en el celular.
No hay tiendas o restaurantes, ni museos o conciertos. Ya no puedo ir a la esquina a comprar tamales cada vez que se me antojen. Y no solamente son las comodidades, hay cosas que no pensé extrañar de la ciudad. Cosas como hablar con extraños o conocer gente nueva. En ese entonces estaba cansada de tener que hablar con desconocidos todo el tiempo, y ahora lo veo con algo de nostalgia. Los días cálidos donde podía salir a caminar sin suéter ya se acabaron. Ayer cayó bastante nieve y nos quedamos sin luz. Entonces, pues vamos a caminar otro ratito. Viviendo en la ciudad, era muy fácil encontrar cómo distraerme. Vivía bajo una estimulación constante de los sentidos. Aquí no es tan fácil escapar. Todas las emociones se sienten un poco amplificadas. Esta es realmente la parte más difícil de vivir aquí, porque hay que enfrentarse a uno mismo y a veces no hay cómo distraerse. Pero también ha sido la parte más gratificante. Desde que me vine aquí, estoy mucho más conectada con la naturaleza. Y la verdad es que nunca me había sentido tan viva. ¿No te gustan las vacas? No. Aquí el clima es bastante impredecible. Ayer cayó un montón de nieve, pero ya está haciendo suficiente calor que ya se está derritiendo. Entonces nos cae nieve y podemos disfrutarla por un día o dos y después ya nada más es lodo. Ahorita los huertos obviamente están dormidos porque no se puede sembrar casi nada. Podemos sembrar col rizada o kale y espinaca y ya. Pues como nos quedamos sin luz, tampoco tenemos agua. Y ya se está derritiendo la nieve. Entonces voy a tener que agarrar un poco de nieve de algún lugar donde esté limpia y meterla en ollas para derretirla y poder tener agua para tomar y lavarnos las manos. Bueno, lo bueno es que hay soluciones. No sé si este estilo de vida sea para todos. Solamente sé que es la vida para mí. Y que soy muy afortunada de haber podido tomar este camino. Y creo que Jaco también está feliz de haber venido conmigo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje, que es un poco diferente a lo que había hecho antes, pero pues ya desde hace tiempo tenía ganas de hacer algo así. No sé qué tan seguido pueda estar sacando videos porque pues no tengo mucho tiempo libre. Pero en cuanto llegue la primavera, sí quiero sacar videos sobre huertos y permacultura y cultivo de alimentos. Sé que no nos vamos a quedar en esta comunidad para siempre, pero sí sé que me quiero quedar en estas montañas. Pronto habrá nuevas aventuras con Jaco y conmigo. No es lo último que van a ver de nosotros, ¿verdad, Jaco? Les deseo muy buenas cosechas y nos vemos en la próxima. We find ourselves starting from scratch, brick by brick. No path carved out for us now. The brush is